El Napoli tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League después de ganar en Alemania por 0-2 al Eintracht de Frankfurt en un partido marcado por el buen plan que preparó su entrenador y por la buena ejecución que hizo su tridente de ataque. Vamos con las claves de un partido que deja al conjunto italiano al borde de hacer historia en esta competición. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenía ya muchas ganas de traer un vídeo al canal analizando, hablando sobre esta temporada, sobre lo que está haciendo el conjunto de Luciano Spalletti en esta 22-23 y qué mejor manera de hacerlo que en un partido importante, en un partido en el que el Napoli se queda a un solo paso, se queda muy cerca de hacer historia en la Champions League porque sería su primera vez en cuartos en esta competición, en un partido en el que el conjunto italiano tenía cosas que demostrar, tenía que demostrar que lo que vimos en la fase de grupos no era simplemente, pues un par de meses, un par de buenos partidos frente, a equipos a los que superó claramente, solo perdió un partido, recordar, fue en Anfield frente al Liverpool, aún así terminó primero de grupo, ganando o logrando 15 de los 18 puntos posibles. El equipo de Luciano Spalletti tenía o viene haciendo una temporada en Serie A absolutamente brutal y tenía que demostrar que iba a ser capaz de llevar ese rendimiento también a competición europea. Comenzaba visitando un campo muy caliente, un equipo que sabemos que se encuentra muy cómodo robando, corriendo, haciendo daño en transiciones, frente a un Napoli que sabemos también, que es un equipo al que le gusta jugar, que tiene, al que le gusta atacar, al que le gusta tener el balón, pero Luciano Spalletti fue clave para que su equipo entendiese cómo tenía que jugar el partido, dónde estaban los puntos débiles y cómo tenía que atacar el Napoli a este Eintracht de Frankfurt, que solo le dio problemas al conjunto italiano en los primeros 10, 15, 20 minutos de partido. Lo vamos a repasar absolutamente todo lo que ocurrió, las claves del partido, las conclusiones, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os pareció el partido, si no lo pudisteis ver, si os fiáis de este Napoli como equipo candidato a ganar esta Orejona 2022-2023. Y esta para mí es otra de las claves que deja, esta eliminatoria más que sentenciada, el Napoli demostrando que va a tener que llegar un muy buen equipo, que un muy buen equipo va a tener que tener un día importante, un día de mucho nivel para dejarle fuera como mínimo de esta competición. Como os digo, uno de los grandes protagonistas del partido para mí fue Luciano Spalletti, que con su plan, entendiendo que el Eintracht está mucho más cómodo cuando puede robar, cuando puede correr, cuando puede recuperar el balón en ese bloque medio que siempre plantea el equipo alemán, está mucho más cómodo que cuando tiene que construir, que cuando tiene que, recuperar el balón nada más perderlo. Lo entendió muy bien el italiano, no arriesgó prácticamente nada a su equipo con el balón, intentando jugar por dentro, intentando evitar esas emboscadas que plantea Glasner, el técnico alemán del Eintracht de Frankfurt, y buscó constantemente la espalda de la defensa alemana, con carreras de Osimhen, con carreras de Kvaratskhelia, con carreras de Irving Chucky Lozano, haciendo daño a la contra, y con envíos de Di Lorenzo, de Rrahmani y también de Kim Min-jae, bastante precisos todos ellos, ¿no? Estos 6 jugadores fueron sobre todo los más importantes, los más destacados de un partido que comenzó complicado para el Eintracht, que comenzó poniendo a prueba y demostrando que el hype, las ganas que había de ver a Randal Kolo Muani, por su gran temporada, porque también fue protagonista en el pasado mundial, no eran simple ruido, que había por qué preocuparse, por qué fijarse en este futbolista, pero al final el francés terminó siendo también un punto más que negativo para un Eintracht que, también hay que decirlo, ayudó sobre todo yéndose del partido, acusando ese primer tanto del encuentro, ese 0-1, en el que Chucky Lozano y Osimhen comenzaron a demostrar el nivel en el que están, y también uniéndose un Kvaratskhelia que comenzó mal, fallando un penalti, pero que además al final terminó dejando un detalle de muchísima calidad. Como os digo,
aciertos y errores, también el Eintracht puso de su parte al gestionar mal ese primer tanto del encuentro, ese 0-1, algo por otra parte totalmente lógico para un equipo sin experiencia en esta competición, que estaba debutando, que tiene jugadores totalmente inexpertos, o la mayoría de ellos son inexpertos en este tipo de rondas, de competiciones europeas, pero que viendo o comparándolo con lo que viene o lo que venimos de ver del Real Madrid en un partido que se estaba jugando a esa misma hora, bueno, contrasta muchísimo más. Vamos ahora, después de repasar estas pequeñas claves, por encima vamos al análisis prácticamente minuto a minuto de lo que pasó en el partido, ¿no? Como os digo, un encuentro que comenzó marcado por la elección de los futbolistas en el Napoli, sobre todo por esa elección en la banda derecha de un Irving Chucky Lozano, que bueno, sí, viene siendo titular, pero que encajaba a la perfección con el plan que Luciano Spalletti había trazado para este partido, en el que, como os comentaba, bueno, pues jugar, ser muy directos, no intentar combinar demasiado por dentro, no intentar que Lobotka, que Zielinski o que Zambo Anguissa fuesen protagonistas del partido, porque ahí la defensa, ese 5-2-3 que plantea el Eintracht, por momentos 5-4-1, bueno, pues es muy fuerte y es muy difícil de superar, como os digo, sin grandes novedades, sin grandes cosas que destacar en el 11 de ninguno de los dos equipos. La verdad es que desde el principio ya vimos cómo quería atacar el Napoli, con esos balones directos de Rrahmani, de Kim Min-jae y de Di Lorenzo para esas carreras de un Napoli que no arriesgaba absolutamente nada, con un Eintracht esperando en ese bloque medio, 5-4-1, 5-2-3, intentando, bueno, pues que el equipo rival pierda la paciencia y al final robarle para contraatacar. Los primeros minutos de este jugador de Kolo Muani frente a Kim Min-jae fueron buenos. El Eintracht tuvo en el minuto 4 un primer aviso con una acción de Lindström, un remate también de Kolo Muani, pero bueno, pues le costó muchísimo al conjunto alemán a partir de esos primeros 15-20 minutos acercarse a la portería de Meret, y cuando lo volvió a hacer fue ya en el tramo final con un Napoli, bueno, pues que había introducido cambios y que pese a estar con un jugador más, bueno, pues se volvió un poquito loco, ¿no? Porque los jugadores que entraron, sobre todo el Mas y Ndombele, bueno, pues demostraron que esta competición al final te lleva a un estado de nervios y un estado de tensión que no es fácil de gestionar, ni siquiera cuando tu equipo manda por 0-2 fuera de casa y con un jugador más. Lo cierto es que en esos primeros minutos el Napoli no era capaz de crear peligro y estaba más cómodo el Eintracht de Frankfurt, pero poco a poco el conjunto italiano fue calmando el partido en un encuentro que se jugó con muy poquito ritmo, algo que beneficiaba claramente también a los intereses del Napoli, que a través de esos balones directos comenzó a acercarse a la portería de Kevin Trapp, gracias sobre todo a malos despejes, a acciones en las que, bueno, pues al final cuando te meten un balonazo a la espalda, si el balón es bueno, si no sale directamente por línea de fondo, tienes a un jugador detrás y no es fácil terminar despejando, ¿no? Un Napoli que se acercaba en acciones a balón parado, pero que tampoco lograba remates, que tampoco lograba probar a Kevin Trapp, algo que tampoco el Eintracht de Frankfurt estaba haciendo. Al final, la primera gran acción del partido, la primera jugada importante, llega en una acción que vuelve a repetir lo que os comentaba, con Di Lorenzo metiéndole un gran pase a la espalda de la defensa rival al desmarque por dentro de Chucky Irving Lozano, un mal despeje de la defensa del Eintracht y al final Víctor Osimhen imponiéndose, siendo más listo que nadie, trabajando, presionando, demostrando el nigeriano que es un delantero completísimo, al final aprovechando el error de Buta, que termina cometiendo un penalti totalmente innecesario, un penalti bueno, en una acción muy mejorable por parte del carrilero derecho del Eintracht, en una acción que termina en penalti y en la que Kevin Trapp, bueno, pues da tiempo a su equipo, ¿no?, a reaccionar, evita que el primer error importante del partido sea gol y eso, bueno, pues da tiempo a reaccionar a su equipo, ¿no? Pero bueno, pues a partir de ahí, seguramente a partir de esa acción, el Napoli es cuando más superior fue durante tuvo los minutos en los que más superior fue del partido, porque prácticamente en la siguiente acción, pese a ese error de Kvaratskhelia, bueno, pues el Napoli demostrando ese plan que os comentaba, haciendo daño en una acción en la que el Eintracht tiene el balón, el Eintracht llega con mucha gente al ataque,
Lobotka roba, Chucky Lozano no baja demasiado a defender y se monta esa contra en la que el mexicano asiste a Osimhen para, bueno, pues con un pase genial al segundo palo encontrar al nigeriano, que ayer volvió a demostrar que es un delantero completísimo, muy buenos movimientos de desmarque, muy buenos los duelos, muchísima velocidad y dentro del área haciendo los movimientos correctos, pese a que 4 o 5 minutos más tarde, en una acción otra vez de contraataque, otra conexión entre Lozano y Osimhen, el nigeriano cayese en una acción de fuera de juego. Bueno, muy fácil de corregir, un error bastante grave para un delantero de este nivel, ¿no? O sea que minuto 44, sin que pasasen demasiadas cosas, por decirlo así, bueno, pues el Napoli, con esas recuperaciones, con ese juego directo, con ese arriesgar poco, ya le había creado 2-3 acciones muy claras dentro del área al Eintracht de Frankfurt, con ese penalti fallado de Kvaratskhelia, con esa acción del 0-1, con una acción, bueno, pues en la siguiente jugada que podía haber significado claramente el 0-2 y con un contraataque al borde del descanso en el que Kvaratskhelia y Osimhen combinaron para que al final el nigeriano en velocidad no pudiese terminar encontrando la portería de Kevin Trapp. Como veis, una primera parte muy marcada sobre todo, bueno, pues por esa primera acción del partido, porque a partir del minuto 33, con ese penalti, pese a que el encuentro mantenía ese 0-0, el partido ya cambió por completo, porque el Napoli comenzó a encontrar constantemente las debilidades, los problemas de la línea defensiva del Eintracht. Pese a ello, el conjunto alemán mantenía el 0-1, pero el descanso, la verdad es que no mejoró absolutamente nada al equipo del Eintracht, sino todo lo contrario, porque ya en la segunda parte, desde el principio vimos a una defensa alemana muy nerviosa, cometiendo fallos importantes no forzados, de Jakic, de Ndika, del sector central e izquierdo de esa defensa, con un Napoli que ya se mostró muy cómodo, con un Chucky Lozano, bueno, pues tirando de calidad, de conducción, de velocidad para llegar constantemente al área de Kevin Trapp, y pese a no poner buenos balones, dar esa sensación de que el Eintracht estaba en ese momento fuera del partido, estaba siendo claramente superado por un Napoli que pocos minutos después, y pese a no estar acertando porque estaba teniendo ya ocasiones importantes para haber marcado el 0-2, bueno, pues estaba siendo, como os digo, estaba claramente por encima en el juego, por encima del Eintracht, ¿no? Al final no lo estaba aprovechando el Napoli, pero llegó seguramente el error más grave del partido, con esa tarjeta roja a Colomboani, minuto 57, una acción en la que ya, bueno, pues el partido se rompe por completo, deja el futbolista francés en una acción bastante fea, con mucha fuerza, metiéndole la planta del pie, los tacos a Zambo Anguissa, un poquito por encima de los tacos, haciéndole mucho daño a su equipo y dejándole, bueno, con muy poquitas opciones de sacar algo positivo de este partido, ¿no? Un Napoli que no, bueno, pues se volvió loco, seguía jugando a ese ritmo lento que habíamos visto durante todo el partido. Ahí el Eintracht pasó a jugar en un 5-3-1 y en ese momento sí que el Napoli comenzó a jugar más por dentro, a encontrar a Kvaratskhelia, que sabemos que es un jugador, bueno, pues que también, aparte de tener esa calidad para el regate, es muy bueno combinando, tirando paredes, y eso es lo que finalmente vimos en ese minuto 64, en el que llega la acción espectacular del 0-2, con Kvaratskhelia comenzando la jugada en la izquierda, combinando primero con Zielinski, más tarde con Zambo Anguissa, y al final dejándole un taconazo increíble para que Di Lorenzo marcase el 0-2 y pusiese ya las cosas muy a favor del conjunto italiano para estar en la próxima ronda, para estar por primera vez en su historia en los cuartos de final. La verdad es que el Napoli siguió atacando, siguió teniendo ocasiones, pero como veis, ni siquiera necesitó un partido de una pegada brutal para meterle este 0-2 a un Eintracht que cometió errores muy graves, al que el primer fallo en esa acción del penalti le parece que le sacó del partido, pero que principalmente se terminó cayendo con el 0-1, porque minutos después ya el Napoli, bueno, pues arrasó y comenzó a tener muchísimas ocasiones en el partido. Al final incluso esos cambios del conjunto italiano, bueno, pues que le costaron un poquito de descontrol y dar alguna opción al Eintracht para haber marcado
el 1-2, no acertó el conjunto alemán, tampoco acertó más el conjunto italiano, que tuvo, como os decía antes, algunas acciones importantes para haber marcado el 0-3, que bueno, le hubiese hecho estar con los dos pies ya metidos en cuartos. De esta forma tiene pie y medio el Napoli, que saca o que despeja cualquier pequeña duda que pudiese haber, pequeña o gran duda que pudiese haber con respecto a ellos, sobre si van a ser capaces de seguir manteniendo el nivel que habían mostrado en la fase de grupos, o si van a ser capaces de llevar a Europa el rendimiento que están dando jornada tras jornada en la Serie A. Como os digo, para mí muy destacado el papel de Luciano Spalletti, entendiendo las virtudes del rival y trabajando o buscando sus defectos, entendiendo también además bueno, pues cómo había que jugar el partido, y gran ejecución del tridente de ataque del conjunto italiano, con Irving Lozano brillando, con un Víctor Osimhen demostrando que es un delantero absolutamente completísimo, brillando en todo tipo de acciones, forzando penaltis, muy bien colocado dentro del área, también mostrando un instinto que es bueno, pues muy propio de los grandes delanteros, ¿no? Incluso cuando le das muy mal al balón, este acaba entrando, como vimos en esa acción del 0-1, y con un Kvaratskhelia que, bueno, pues comenzó fallando ese penalti, pero que terminó también haciendo una acción espectacular en el tanto del 0-2 de un Di Lorenzo, que también completó una acción o un partido bueno, pues más que destacado para el lateral, para el capitán italiano de este equipo de Luciano Spalletti. El Napoli se acerca a hacer historia, el Napoli está muy cerca de los cuartos de final por primera vez en su trayectoria en esta Champions League, en esta edición en la que quiere demostrar que es un candidato y quiere demostrar que un gran equipo le va a tener que eliminar, porque el primer rival que se ha enfrentado no ha sido capaz de ponerle en verdaderas dificultades. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.